Recordemos que esta lectura que hemos de hacer, esto que está señalado en Deuteronomio, cuando el pueblo estaba esperando entrar a la tierra prometida, luego de haber recibido mandamientos en Sinaí, ahora en la llanura, esperando entrar a la tierra prometida, Moisés les recuerda otra vez qué es lo que tienen que hacer. Y valga la pena decir hoy, Dios quiere que recordemos lo que tenemos que hacer con relación a este mandamiento. Deuteronomio 5, versículos 8 al 10. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estamos llegando al final de este estudio del segundo mandamiento. Y después de haber sido instruidos acerca del por qué nuestro Dios está señalado en este texto, que nuestro Dios es fuerte, que nuestro Dios es celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y aún sobre los cuartos, como también a los que le aborrecen, y que hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos, y estos que son propiedad de Dios, y son su santa y soberana voluntad, que ha revelado para nosotros, está mostrando un celo ardiente que tiene que ver con su propio culto. Su indignación y su vengativa contra todo culto falso se hace manifiesto, porque esto no es más sino un libertinaje espiritual. Dios entonces enjuicia a los quebrantadores de este mandamiento como personas que le odian, y el Señor los amenaza con castigarles tanto a ellos como a sus generaciones. Pero también hace un apartarse a los piadosos, los selecciona de una manera bien especial, porque Él dice que a los que guardan fielmente sus mandamientos, a los que lo aman y los que los cumplen, les promete misericordia, no solo a ellos, sino también a su posteridad. En esta oportunidad, hermanos, y ayudándonos del Catecismo Mayor de Westminster, en sus preguntas 108 y 109, cuando éste hace preguntas, también tiene respuestas, y es lo que esta mañana hemos de observar. ¿Qué nos dice con relación a dos asuntos importantes? El primero, ¿cuáles son los deberes requeridos en este mandamiento? Y también, ¿cuáles son las prohibiciones dadas en este mandamiento? Entonces miremos el primero de ellos, los deberes requeridos en el segundo mandamiento. Hermanos, muchas veces nosotros no vamos a hallar en el mandamiento tal cual a la letra, como el Señor les decía a los fariseos. Los fariseos solo obedecían lo que estaba en la letra, pero no observaban el espíritu de lo que había en el mandamiento. Que nosotros no vayamos a mirar esto así hoy, ni posteriormente, hermanos, porque el mandamiento dice unas cosas, pero implícitamente en su espíritu el mandamiento tiene muchísimas cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Como hablábamos hace algunos días atrás, el mandamiento tiene asuntos positivos y tiene asuntos negativos.
En este momento me voy a dirigir al primero de ellos, asuntos positivos del mandamiento. ¿Qué es lo que ordena? ¿Cuáles son los deberes que nosotros como cristianos debemos tener al obedecer el mandamiento, al estar frente al segundo mandamiento? Hermanos, en primer lugar, recibir, observar y guardar puros y completos el culto religioso y las ordenanzas. Recuerden que acabamos de decir que el Señor es celoso con su culto, que el Señor es celoso con sus ordenanzas, y por eso nosotros debemos recibir estos sacramentos tal como Dios los instituyó en su palabra. Ayudémonos entonces con muchísimos textos que nos van a servir de soporte para lo que en esta mañana vamos a decir. En primer lugar, hermanos, busquemos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Esta mañana vamos a hacer un ejercicio buenos con la escritura y usted va a corroborar lo que yo estoy diciendo. Casi que, hermanos, les solicitaría que solo tuvieran su Biblia abierta para que nos podamos ayudar. Bueno, si usted es hábil podrá apuntar, pero si no, les va a quedar de recuerdo el video cuando este sea subido y entonces ya podrán mirar otros asuntos que se le pueden escapar. Pero aquí Deuteronomio 32:46, el Señor les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden el cumplir todas estas palabras de la ley. ¿Qué ordena Dios aquí? Que debemos estar aplicados totalmente a la Escritura. Que nada de lo que el Señor haya dicho aquí, es decir, que si el Señor no dijo aquí algo, nosotros no tenemos por qué inventarnos cosas. Esto ya lo hemos visto, ya se ha tratado sobre este tema. Pero recordar, hermanos, que si el Señor dijo, hagan A, tenemos que hacer A, y no tenemos que inventar B ni C, sino lo que el Señor dijo, esto es. Por tanto, apliquen al corazón todas estas palabras, dice el Señor, que nos da hoy, y también dice, mándenlas a sus hijos. En Mateo 28, versículos 19 y 20, el Señor Jesús, antes de marcharse, tiene que decirle a sus discípulos, les dice, mire, vayan. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está otra vez, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué ordena Dios entonces? Que nosotros las sepamos, que las enseñemos a nuestros hijos, pero también dice que cuando hagamos discípulos, hagamos lo mismo con ellos. Porque esto fue lo que el Señor ordenó. No hay más nada que nosotros tengamos que enseñar. Ceñidos entonces a lo que el Señor nos dice. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 13 y 14, dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. He ahí otra vez diciéndonos el Señor, guardemos el mandamiento sin ninguna tacha. Hechos 2:42. Y hablamos ya de la iglesia, de esta iglesia que comenzó a formarse después de que los discípulos han quedado solos y empiezan a formar la iglesia, predicando la palabra del Señor. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era lo único que enseñaban. Y dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primero los Corintios 11,
versículos 23 al 26. Y fíjense cómo el apóstol Pablo comienza diciéndonos aquí. Él no dice, porque yo les quiero enseñar esto aquí y allá. No, él comienza a decir, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y mire cómo finaliza esta orden. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, el Señor es celoso con sus ordenanzas. Y aquí hay una de ellas que se debe hacer tal cual el Señor lo ha dicho que así es. No vamos a inventarnos cosa alguna sobre esto, ni tampoco a decir, no, esto no lo tenemos que cumplir, sino que vamos a hacer otras cosas que según nuestro propio pensamiento, nuestra propia invención, nos parece muy particular. No, el Señor dijo, porque yo recibí, dice el apóstol, del Señor lo que también os he enseñado, tal cual como está aquí. Número 2. No solamente la ordenanza, no solamente que se cumplan el mandamiento, no solamente que tengamos en cuenta todas las órdenes del Señor así, con seriedad, con fidelidad, sino también con especialidad la oración y las acciones de gracias en el nombre del Señor. Este es un medio de gracia que el Señor nos ha dado para que nosotros lo hagamos tal cual. Fíjense Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracias. He ahí lo que acabo de decir. Hermano, con acciones de gracias y con oración. Es lo que el Señor nos ordena que hagamos. Dios quiere que una manera de adorarlo a Él, de tener en cuenta su soberanía, es que nosotros, como personas que no tenemos cómo, que somos incapaces, que no tenemos nada, vayamos al Señor en oración. Él es el único que nos puede responder. Pero también, hermanos, agradecer por todo lo que el Señor nos da. Amados, que nuestra alma esté tranquila cuando vayamos al Señor en oración, porque a veces las cosas parecen muy bonitas, pero a veces no tanto. A veces son dolorosas, y entonces vayamos al Señor en oración con acciones de gracias. Qué difícil es, ¿no? Pero eso es lo que el Señor ordena, con acciones de gracias. Gracias por esto que me acaba de pasar. ¿Qué le acaba de pasar? Alguna cosa terrible, pero agradezcamos esto, hermanos, porque esa es la forma como el Señor dice que podemos glorificar su nombre. Pero también, en tercer lugar, el oír, leer y predicar la palabra del Señor. Hay, hermanos, en Deuteronomio 17, versículos 18 y 19 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley, y estos estatutos para ponerlos por obra. Hermanos, aquí hay algo que el Señor ordena y por lo cual se siente glorificado, y es que usted y yo tomemos esa palabra santa y la leamos, la aprendamos, la vivamos. Eso es lo que el Señor ordena aquí.
Pero también en Hechos 15:21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique y en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Y agregamos en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, ayer justamente estábamos haciendo el devocional con mi esposa y cantábamos sobre las misericordias del Señor. Y cuando finalizaba el himno, me llamó mucho la atención lo que dice ahí. Y cuando leí lo que dice ahí, le dije a mi esposa, observemos esto con cuidado, porque aquí en este himno nos enseña sobre las misericordias de Dios y sus abundancias y todas estas cosas. Pero hay algo que la iglesia no está haciendo como lo debe hacer, y es predicar la palabra, dar a conocer a nuestro Rey. Estamos silenciosos, muchos de nosotros. Tenemos, hermanos, un secreto guardado y la gente se está muriendo porque no conoce ese secreto. ¿Qué nos ordena la Escritura, hermanos? Que seamos testigos, que prediquemos la Escritura, que enseñemos la Escritura. Al final de este año yo le recomendaría de una manera muy específica, al hacer su oración y su evaluación del año, pregunte, ¿a cuántas personas les prediqué de mi Salvador bendito? ¿A cuántas? ¿A cuántas tengo en discipulado? ¿Cuántas están aprendiendo lo que yo sé? Quinto, el gobierno y disciplina de la iglesia. Dios mandó también con mucha autoridad cómo se debe gobernar la iglesia, qué disciplina debe tener la iglesia. Y Mateo 16, versículo 19, el Señor dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y también dice en Juan 20, 23, a quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Ven ustedes la autoridad espiritual de la iglesia? Y la iglesia, si cumple con esa autoridad espiritual, con lo mandado por el Señor, ¿a quién estamos dando honra? ¿A la iglesia misma? ¿Al pastor o a nuestro Dios? Hermano, es a Él a quien glorificamos con hacer las cosas como el Señor ordena. Y Mateo 18, versículo 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta es la manera que hay que disciplinar, es la orden que Dios da, cómo la iglesia tiene que gestionar en los momentos en que esto ocurra, que haya que disciplinar a alguien. No es como al pastor se le ocurra, o como a la iglesia, a los miembros se les ocurra. Es como Dios dice que hay que obrar. Nada más. Así que si se hace fuera de esto, peca, hermano. Está pecando, está faltando al mandamiento. Y primera a los Corintios 12, 28, dice la Escritura, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas,
Lo tercero, maestros, luego a los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Dios se ha valido de tener sus gobernadores en la iglesia. Dios se ha valido de que todo esté finamente ordenado. No ha dejado nada para que nosotros nos inventemos. Dios lo dispuso de tal manera que así es. Sexto, el ministerio y el sostenimiento del mismo. Tranquilos que no son sino 40. Sexto, el ministerio y sostenimiento del mismo. Bueno, hermanos, como el Señor puso gobernadores en la iglesia, como Dios puso quien ejecute labores en la iglesia, dice Efesios 4, 11 al 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y qué es lo que deben hacer ellos? Dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Están ahí y deben cumplir una función. Y como ellos están ahí y cumplen funciones, 1 Timoteo 5, 17 y 18 nos ayudan qué vamos a hacer con ellos. Dice la Escritura, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gracias a Dios porque esta iglesia ha sido entendida al respecto. Pero aún nos falta otro kilómetro. Aún nos queda algunas cosas por aprender con relación a esto. Y bueno, estamos en ese camino y el Señor nos siga dirigiendo y la iglesia siga siendo entendida en cómo se deben tratar a sus gobernantes. Séptimo, los ayunos religiosos. Están instituidos los ayunos religiosos. Y en Joel 2, versículos 12 y 13, dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Noten ustedes, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Notan, el Señor dice, con ayunos, pero ayunos como el Señor los instituyó, no ayunos como alguna vez escuchaba y quizá enseñé. Qué pena con el Señor, qué pena con la iglesia, me arrepiento de eso. Pero muchas veces yo decía, hay que ayunar en el trabajo, hay que ayunar con las cosas que a usted le gustan, quítelas, eso es un ayuno. No, el ayuno es como dice Dios aquí. Y como dice Dios es que lo vamos a hacer. Y gracias a Dios, ya mis hermanos han tenido esa oportunidad, o hemos tenido esa oportunidad aquí, de tener ayuno delante del Señor. Y ya saben cómo es. Esa es la manera. Muy bien. 8. Jurar por el nombre de Dios y hacer votos a Él. Ay, hermanos, aquí hay algo que sí se debe tener en cuenta. Algunos hermanos son renuentes a esto. Es más, perdón cómo lo voy a decir, pero se ponen a la defensiva como un gato patas arriba, hermano. O sea, no quieren saber de eso. Cuando se habla, no, hay que jurar por el nombre de Dios y hacer votos a Él. Justamente usted y yo tuvimos que hacer algunos votos cuando entramos a la membresía. Y esto lo hicimos delante de Dios. Por tanto, la responsabilidad que tenemos para conservar esos votos no es por lo que hicimos en la iglesia y que la gente lo oyó, aunque eso forma parte, pero delante de quién lo hicimos, delante de quién juramos, delante de quién prometimos, pues justamente delante del Señor. Y entonces hay que tener temor sobre esto. Deuteronomio 6:13 dice,
Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Nos es permitido hacerlo. Salmo 76:11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas al temible. Hermanos, lo que usted promete, hágalo. La Escritura nos enseña que cuando a Dios hacemos promesa, no debemos tardar en cumplirla. Porque entonces Dios ni va a recibir de nosotros nada, ni nos va a dar nada por promesas falsas que hacemos. Isaías 19:21. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y Salmo 116:14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Está ordenado, y como está ordenado, es lícito hacerlo, y también, como es lícito hacerlo, es un deber cumplirlos. Una vez hechos, una vez cumplidos. 9. Esto lo ordena el Señor: desaprobar, detestar y oponerse a todo culto falso. Hechos 17, versículos 16 y 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, mire lo que pasaba con Pablo. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hermanos, yo estoy muy seguro, y espero que esto sea así. Se avecina una fiesta pagana, bien demoníaca. Y espero que ninguno de la iglesia, ni por el favor a un hombre, ni por la gracia a otros, vayan a disfrazar sus hijos para darle culto a alguien que no es Dios. Mire, cuando uno dice esto, en el corazón de uno siente ese rechazo tan enorme de saber que este día, cuántas personas, y mire esto, el populacho está disparado con sus disfraces y sus aquelarres y todas estas cosas. Hermanos, la iglesia debe tener un celo santo por esto, y creo que deberíamos orar mucho en esta época por esa situación tan difícil que vamos a presenciar con mucha gente. Mira, yo sé que en los colegios a los niños les van a decir que tienen que traer la máscara de Superman y la cola de Batman, etcétera, que tienen que traer eso. Y los papás, no, pues que si no lo hago me van a reprobar al niño. ¡Que lo reprueben, hermano! ¡Que lo reprueben! Primero el alma de nuestros hijos. Así que adelante, hermanos. Obedeciendo al Señor. 11. Fíjese lo que dice la Escritura. Pero encabecemos esto, hermano. Conforme al estado y llamamiento de cada uno, nos ordena destruir los objetos de la idolatría. Esto lo ordena Deuteronomio 7:5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esto era lo que Dios ordenaba.
Esto es lo que Dios ordena. Esto es lo que hay que hacer. Pero fíjese qué pasó con su pueblo. Dios les ordenó. ¿Y qué tan pronto hicieron? ¿Qué tan rápido hicieron? No fue sino recibir la promesa del Señor de la tierra prometida, y ahí estaban otra vez involucrados con sus altares y cosas de estas. ¿Solo al pueblo de Israel le ha pasado eso, hermanos? ¿No tendremos por ahí ídolos chiquitos en casa? ¿No estaremos idolatrando una esposa, un esposo, unos hijos? ¿No estaremos idolatrando aquellas pertenencias que Dios nos ha dado? Mire, yo casi lloro al oír algo que alguien dijo. Me leyó una noticia, se llama Paola Jara, creo que es, y el novio, que estaban de luto porque se les murió el pinche perro. Es que ellos idolatran más a los perros que a los niños. Idolatran más a los perros que al Señor. Y decía esa señora: gracias por todas las enseñanzas que me dio. Un perro enseñándole a ella. Dios santo, yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado con la idolatría que hoy el mundo maneja? Y que quizá, hermano, allí en casa estamos al borde de esto. Recuerden que nuestro corazón es muy proclive a que eso ocurra. Muy proclive. Hermanos, ¿por qué no viene a la iglesia? Es que mi hijito se queda solito en casa. ¿Y cuánto tiene su hijito? 50, pero es que se queda solito en casa. Hermanos, ¿qué nos ha ordenado Dios? ¿Qué ha dicho Dios con relación a esto? Dios primero que todas las cosas. Bien, acabamos de ver así, someramente, hermanos, lo que el mandamiento nos ordena, los deberes que debemos cumplir. Pero ahora, en este tiempo que nos queda, miremos entonces, en segundo lugar, cuáles son los pecados prohibidos en el segundo mandamiento. Y esto sí hay para dar y convidar, hermano. Porque aquí sí que se cometen errores. Así que los pecados prohibidos en el segundo mandamiento son, en primer lugar, yo me imagino que están bien en los apuntes, ¿verdad? Yeah. En primer lugar, todo lo que sea inventar o inventadas por nosotros mismos los cultos, las ofrendas al Señor. Todo esto. En Números 15:39, el Señor, al dar los mandamientos a su pueblo y específicamente a un grupo de su pueblo, les ordenó que colocaran en sus vestiduras, en los bordes de sus vestiduras, un cordón azul. ¿Y sabe para qué era eso? Dice en Números 15:39, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Qué deberían hacer ellos? Oigan, mis hermanos, ojalá hiciéramos esto, pero entonces no lo vaya a hacer, hermano. Ahora vaya a ponerle el cordón y ahora estar, hermano, lo que Dios ordenó. Recuerden que tenemos un principio regulador y en este principio regulador está bien explícito lo que la iglesia debe hacer con relación al culto al Señor. 2, aconsejar a algunos con tradiciones o recibir la tradición de otros. Mire, Deuteronomio 13, versículos 6 al 8. Dice, si te incitare tu hermano
hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿Notan lo delicado de esto, hermanos? Camine, vamos y hacemos esto. Hermanos, nosotros tenemos la autoridad, el poder del Señor para no dejarnos convencer. Y vuelvo y le digo, estamos a una línea de cruzar esta peligrosa dimensión de obedecer al Señor o de irnos a otro lado. Tengamos mucho cuidado. Estábamos en una reunión, en una exposición de la Escritura, y se invitaron a unos sacerdotes, y esto nos ocurrió en la Liga Bíblica, en Sociedades Bíblicas o algo así. Y estaba un sacerdote muy nombrado, sacerdote Llanos, y oyó todo lo que nosotros hacíamos y nos hacían. Qué bien, chévere. Ustedes, es más, se pararon y dijeron, ¿cómo hacen ustedes de bien? Y todo esto, ok. Y cuando participó, el que fue el último que participó, se paró y dijo, mire, eso que ustedes hacen es bueno y todas esas cosas y demás, acá y allá. O sea, nos subió. Y cuando nos tenía arriba, dijo, bueno, antes de irme, les voy a recomendar una cosa. Menos Biblia y más tradiciones. Con permiso, señores. Nos dejó ahí. ¿Cómo se le ocurre decir esto? Eso es lo que Dios prohíbe. ¿Cómo así? ¿Más tradiciones y menos Biblia? Es al contrario. 3. Mandar y contaminarse con las cosas que no son lícitas. Miqueas 6:16. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Hermanos, ni mandar, ni contaminarnos con cosas que el Señor haya dicho. 4. Abandonar y aprobar algún culto religioso, por sabio que sea, pero que no haya sido instituido por Dios. Primero de Reyes 12:33. Dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Ustedes saben de quién hablamos, de un hombre malo, re malo, que se inventó su propio culto, que inventó todas las cosas que él quiso y llevó a su pueblo a la hecatombe. Deuteronomio 12:30-32 dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Es la orden perentoria del Señor. Con eso hay que tener mucho cuidado. Hacer alguna representación de Dios, ya sea del Padre, del Hijo, del Espíritu o de todos, haciendo una imagen exterior de cualquiera de ellos.
Dice Deuteronomio 4, 15 y 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Prohibido está hacer cualquier cosa de estas. Hermanos, y si nosotros nos remitimos a Romanos capítulo 1, versículos 23, 25, dice así: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios dijo que no lo hicieran. ¿Y qué hicieron? Justamente lo que dijo que no hicieran. Y vuelvo otra vez. Amados, yo me he adherido a lo que el pastor Jorge ha hecho aquí. No poner nada, hermanos, que acapare la atención o que ponga en duda lo que nosotros creemos. Yo he visto en algunas iglesias aquí una cruz. He visto que algunos hermanos se la cuelgan o se la ponen aquí. ¿Qué está representando usted con eso? ¿Qué quiere decir usted con eso? Porque los de allá de la iglesia grandota hacen eso y se ponen eso y tienen esos símbolos como algo religioso y ven que ahí está su Dios. Hermano, no sea que nosotros teniendo una fe débil hagamos cosas con asuntos como esos. Lo mejor, ¿sabe qué es? No. Signifique lo que signifique. No tenemos por qué hacerlo. Tenemos la Escritura, tenemos a nuestro Señor que lo podemos hallar en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Por qué tener cosas como esas? Así que guardémonos, hermanos, de esto. En sexto lugar, Dios prohíbe toda adoración a esas cosas que se hacen. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eso era lo que se hacía. Y Daniel 3:18. Si no sepas, oh rey, dijeron aquellos tres que fueron enviados al horno, que no vamos a adorar la estatua que has levantado. No vamos a adorar. ¿Y sabe qué les hicieron, hermanos? Por no adorar la estatua, ¿sabe qué le hicieron? Los llevaron a tierra caliente muy rápido. Hermano, que Dios nos ayude si eso algún día tendremos que vivir. 7. Que nosotros no tengamos de Dios en ella o por ella. Es decir, hermanos, en Éxodo 32:5, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta de Jehová. Que no veamos en una estatua de esas a Dios y que no le pidamos a esa estatua como si fuera Dios. Esto está prohibido. Bueno, esto ya lo tenemos muy claro, pero vale la pena la advertencia que se hace. 8. Hacer representaciones de deidades falsas.
En Éxodo 32:8, reiterando, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué mentirota tan grande! 9. Toda adoración de ellas o hacer algún servicio perteneciente a ellas. Y aquí está, hermanos, un ejemplo de lo que hizo el profeta con esos sacerdotes allá en este monte. Primero de Reyes 18, versículos 26 y 28. Y tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había Dios ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y el 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Y sabe qué hallaron de respuesta? Nada. Nada, porque Dios no está en estas cosas. 10. Y con este terminamos. Hermanos, dije, son muchísimas las prohibiciones que hay en este mandamiento. Pero aquí vengamos con la 10, todas las supersticiones engañosas. En Isaías 65:11. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo nombre, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Hermanos, no sé cuántos todavía tienen terror de que el gato negro se les pase al frente, de que no hay que pasar por debajo de alguna escalera. Bueno, eso sí les voy a decir, tengan cuidado. No hay sea que el pintor les caiga encima. Pero no por ninguna cosa que nosotros creamos que hay ahí. Hermanos, tantas cosas, tantas situaciones que Dios prohíbe en su mandamiento, que es muy bueno, hermano, que es muy pertinente que nosotros hoy, delante del Señor, tengamos todo el cuidado. Andemos como es lícito, sepamos cómo es que Dios nos gobierna y que estemos atentos a ese gobierno de Dios. Que no nos vayamos más allá. ¿Por qué tener que pasar esa línea? ¿Por qué pasarla? ¿Qué se nos ha perdido? Si en Cristo todo lo tenemos, en el Señor todo está. Tenemos un Dios que es soberano sobre todas las cosas. A Él acudamos, a Él vayamos, a Él nos sometemos. En Él solamente obedeceremos. Sea Él nuestra gloria, sea Él nuestra adoración. Oremos, hermanos.